Al hablar de la historia cruceña debemos estar inspirados en el conocimiento de su historia, ser conscientes de su cultura, sus tradiciones en cuanto constituye su identidad cultural, profundo y sin mancha. Por ello es necesario que el hombre cruceño permanentemente exalte a sus héroes y emblemas regionales, emoción histórica en la que sentimos cuando a través de ellos rememoramos las gloriosas como ejemplares acciones de quienes presidieron en el tiempo. Cada símbolo es una gesta heroica, un acto de sacrificio, un renunciamiento en pro de la comunidad. Lo ocurrido en esta ciudad el 24 de septiembre de 1810 es producto de una serie de levantamientos que se desarrollaron a raíz de constantes abusos y atropellos de los españoles, y como impacto de las sucesivas sublevaciones que se iniciaron en La Paz y Chuquisaca, como reflejo de los primeros levantamientos de Charcas en 1809. Se originan en Santa Cruz las primeras sublevaciones, entre ellas la más importante fue la protagonizada por los esclavos negros en agosto de 1809. La población negra esclava estaba destinada básicamente para los servicios personales. Al parecer, los esclavos se habían enterado a través de sus amos del levantamiento de La Plata de mayo de ese año y esperaban su libertad. La rebelión empezó en la noche del 15 de agosto para la procesión de la Virgen de la Asunta, con la consigna de acabar con todos los blancos. La misma fue delatada y la rebelión fue sofocada. Según el relato de José y Humberto Vázquez Machicado en su libro Historia General de Santa Cruz, este levantamiento sin base ideológica y solo con el instinto primario de la libertad, puesto que ellos creían que el rey con su paternal bondad había ordenado que les libertaran y además la abolición de los tributos, y ciegos de furor culpaban a los blancos amos al no querer dar cumplimiento a esa real orden que tal cosa mandaba, siendo por tanto estos culpables y dignos de la muerte. Cualquiera que sea el origen es claro y definido. Los negros e indios esclavos querían la libertad. Esa palabra, cuyo solo enunciado costará tantas vidas, era enarbolada como enseña de una rebelión y hasta como justificativo de un crimen por esos pobres esclavos. A ellos corresponde el primer chispazo de libertad en tierras de Ñuflo de Chávez. Según Bismarck Cuéllar en su libro Santa Cruz y el proceso independentista hispanoamericano, y de acuerdo a los datos proporcionados por los investigadores Nino Gandarilla Guardia y Frank Michel, quien a su vez corroboran lo escrito por Mario Gutiérrez Gutiérrez, dan cuenta que durante los meses de abril y mayo de 1810, el emisario de La Plata, capitán Eustaquio Moldes, visita el fuerte de Membiray, en donde se entrevista con el coronel Antonio Suárez, segundo comandante de los ejércitos realistas acantonados en Cordillera, a quien pide se una a la causa patriota. Convencido Suárez, y con el apoyo del cura José Andrés Salvatierra Chávez, capellán militar, convencen a las tropas y a los nativos de la zona para que también se unan al movimiento. A los pocos meses, el 10 de septiembre de 1810, mientras el comandante general del ejército realista y jefe del coronel Suárez, el coronel José Miguel de Becerra, se encontraba en Santa Cruz de la Sierra jurando lealtad a la corona, el coronel Suárez, el cura Salvatierra Chávez y José Manuel Vaca Cañoto, quien era el monaguillo y ayudante del religioso, juntamente con el cacique Birinday, capitán grande de los nativos de Membiray, Chorete Iguazú, Caami y Pipi, se rebelan contra la corona española proclamando su adhesión a la Junta de Buenos Aires. Ya sea por casualidad o porque así estaba planeado, a fines de 1809 llega a Santa Cruz de la Sierra el hijo del subdelegado don Antonio Vicente Seoane y Robledo, graduado de abogado en Charcas, quien venía con las ideas de la independencia, ya que había sido testigo del levantamiento del 25 de mayo, y quien además era parte del grupo secreto Doctores de Charcas. A los 3 días de la muerte del coronel Seoane, el 4 de abril de 1810, es posesionado en el cargo de subdelegado el asesor jurídico de la subdelegacía, don Pedro José Toledo Pimentel, oriundo de Salta, hoy ciudad de la República Argentina, quien jura ante el cabildo de la ciudad que tenía por alcalde a don Francisco Javier de Cuéllar. El 24 de septiembre de 1810 se festejaba la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes y casi todo el pueblo se hallaba en la plaza principal, lo que fue aprovechado por el joven abogado Seoane, quien junto al cura don José Andrés Salvatierra Chávez, algunos historiadores afirman que fue su hermano, el coronel Antonio Suárez, segundo comandante de las milicias de Cordillera, el capitán argentino Eustaquio Molde y otros, toman la casa de gobierno y convocan a los que se encontraban en la plaza a un improvisado cabildo.
El Cabildo Abierto conforma una junta gubernamental compuesta por el coronel Antonio Suárez como gobernador, Antonio Vicente Seoane y el sacerdote José Andrés Salvatierra Chávez, quienes llevan las riendas de la nueva ciudad liberada del yugo español. El movimiento fue secundado por don Francisco Javier de Cuéllar, alcalde de la ciudad, y los miembros del Cabildo, José Joaquín Aponte, Francisco Javier Saucedo y José Vicente Arias. Una de las primeras determinaciones fue la de liberar a los esclavos negros que se encontraban en las panaderías y en las fábricas de adobe del barrio del Tao, ubicado en las cercanías del actual avión pirata. Luego, a las pocas semanas, el comandante Eustaquio Molde se marcha al Alto Perú con una significativa tropa cruceña y el doctor Juan Manuel Lemoyde asumía el cargo de gobernador de Chiquitos con la misión de organizar milicias en dicho territorio, mientras que el doctor de Charcas, Seoane, se hacía cargo del presidente de la Junta Gubernativa, dejando de lado al coronel Antonio Suárez, según Nino Gandarillo. Otro gran episodio de este periodo es la llegada en 1813 del militar argentino Ignacio Warnes. Basado en el libro Raíces históricas de la autonomía cruceña de Daniel Dory, una interpretación política, más allá de los episodios guerreros asociados a Ignacio Warnes, la importancia de los 3 años que tuvo a la cabeza de la gobernación de Santa Cruz para la historia del proceso autonómico cruceño reside en haberse conformado en aquel tiempo un espacio prácticamente independiente. En efecto, si bien formalmente la Republiqueta de Santa Cruz dependía del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el mismo Warnes era oficial del ejército argentino. Tanto las peripecias de las luchas armadas como la evidente voluntad del gobernador de Santa Cruz desembocaron en una efectiva autonomía en el manejo de los asuntos políticos, económicos y militares. En septiembre de 1813, el coronel Ignacio Warnes, previamente designado gobernador de Santa Cruz por el general Belgrano, llega a la capital de la provincia acompañado por una veintena de militares rioplatenses, entre ellos José Manuel Mercado, el Colorado. Durante los 3 años que duró su gobierno, se producirán en Santa Cruz una serie de rupturas cuyos efectos serán duraderos y marcarán, por tanto, las pautas del porvenir del proceso autonómico cruceño. En el plano ideológico, Warnes es indiscutiblemente más radical que la inmensa mayoría de los cruceños. Además, sus procedimientos a menudo rígidos han debido granjearle sólidas enemistades, agravadas, sin duda alguna, por su condición de extranjero. Es durante su administración que la idea de la independencia en relación a la corona española se fue planteando con cierta nitidez, en la medida en que los bandos en pugna empiezan a tener cada uno un nombre, realista y patriota respectivamente. No hay razón para pensar que el contenido de la palabra patria haya sido más preciso en la segunda década del siglo XIX en Santa Cruz que en las otras provincias americanas, y debió también abarcar aquí significados que iban desde el conjunto de la América hispana reivindicada por el criollismo hasta el ámbito local de cada terruño en el cual se combatía a favor de una u otra causa. Sin embargo, la acción de Warnes en Santa Cruz contribuirá a dar la idea de patria un contenido regional bastante claro, tanto por sus disposiciones políticas como por sus acciones militares. En el plano político, Warnes defendió celosamente su autonomía frente a Arenales, gobernador de Cochabamba, con quien las relaciones nunca fueron buenas, pero se volvieron pésimas después de la batalla de la Florida, y luego desafiando a la misma autoridad de Río de la Plata cuando desobedece a Rondeau, comandante del Tercer Ejército Auxiliar Argentino, que lo destituyó y reemplazó por el coronel Carreras en el momento en que se dirigía a Chiquitos a combatir las tropas realistas de Alto Laguirre y Udaeta. Esta actitud frente a los poderes externos debía ser respaldada por una base interna de apoyo dentro de Santa Cruz. Para conseguirla, Warnes tuvo que acudir a los estratos medios y bajos de la sociedad cruceña de la época, y en particular a los esclavos y mulatos dedicados al servicio personal en la ciudad y las haciendas aledañas, con los cuales conformó su célebre batallón de pardos. Esta difusa hostilidad de los estratos altos, compuestos mayoritariamente por familias ligadas a la posesión y explotación de tierra, se manifestó claramente con la cordial acogida que estos sectores brindaron al coronel Carrera durante su breve gobierno. Concluyó en abril de 1816, cuando este jefe argentino es asesinado en circunstancias misteriosas, muy probablemente por algún soldado pardo de Warnes. Por esta circunstancia, el emergente patriotismo cruceño se caracterizará por ciertos sesgos plebeyos
que lo asociará persistentemente más a determinados extractos de la sociedad que a un pueblo reivindicando un conjunto de autodeterminación sobre la base de una identidad compartida. Según Roger Vanderbilt Vázquez, en el libro Manuscrito Lara, afirma que los cruceños antes de la guerra eran sencillos, sanos y buenos, en razón de que no llegaban forasteros, con excepción de los españoles que eran tenidos por excelentes cristianos. Los cruceños combatían únicamente con los bárbaros salvajes que asaltaban sus propiedades. En aquellos tiempos los campos estaban muy poblados y la ciudad no tenía sino muy pocos artesanos, de 1 o 2 en cada gremio. El bello sexo, vestido de enaguas y camisa de pecho, se ocupaba de tejer lienzo de cuya durable tela se vestía el pueblo con el sistema de distinción de casta. Con esto las haciendas y terrenos de labranza quedaron a merced de los viejos, de las mujeres y de los menores de edad. Para la caballería se construyeron cuarteles en el lugar de Jitapaqui. Para abastecerse, los patriotas degollaron ganado de propiedad de los más recalcitrantes realistas. Así se robustecieron estas tropas, que tuvieron lúcida actuación en 3 grandes combates. El primero en Florida, Cordillera, en el que Warnes y Mercado, a órdenes del español patriota Juan Antonio Álvarez de Arenales, vencieron a los realistas mandados por el coronel Manuel Blanco, que murió en la acción. El segundo combate, también favorable a Warnes, fue el de Santa Bárbara, donde con 1.600 hombres batió a 5.000 soldados disciplinados y mandados por los coroneles españoles Udaeta y Alto Laguirre. El tercer y último encuentro fue en el Pari, donde murió Warnes y fueron derrotados los patriotas. Para Daniel Doria, en su libro Las raíces históricas de la autonomía cruceña, una interpretación política, los 19 años que transcurren entre la confusa revuelta de los negros en Santa Cruz en agosto de 1809 y la ejecución del brigadier Francisco Javier de Aguilera en Valle Grande en 1828, sin olvidarnos el 14 de febrero de 1825, cuando el Colorado Mercado firma el Acta de la Independencia de Santa Cruz, constituye el periodo histórico generalmente conocido como la Guerra de la Independencia en Santa Cruz. En cada etapa histórica, Santa Cruz imaginó su futuro posible en base a un diagnóstico más o menos riguroso de sus potencialidades y limitaciones. De estas esperanzas surgieron las reivindicaciones. Muchas de esas luchas, más que el proceso mismo de la autodeterminación en sí, apuntaban a crear las condiciones materiales. Era posible concebir un desarrollo nacional sin basarse en un territorio articulado internamente y vinculado al exterior mediante caminos, puertos fluviales y ferrocarriles. Asimismo, ese territorio debía disponer de un centro capaz de asumir todas las funciones urbanas de la capitalidad regional, con agua, pavimento y luz. Para lograr y consolidar estos objetivos condicionantes, era asimismo indispensable garantizar recursos estatales bajo la forma de regalía a la producción de hidrocarburos, o actualmente el impuesto directo de los hidrocarburos IDH. Y a medida que se fueron llevando a cabo todas estas luchas, se iban produciendo también una acumulación histórico-política. Es más, en la medida en que las luchas del pueblo cruceño orientadas a garantizar las condiciones materiales e institucionales de la autodeterminación fueron en gran medida exitosas, se impulsó la necesidad de reformular el conjunto del proyecto cruceño, ya no solamente en metas materiales de prosperidad y bienestar compartido, sino igualmente en términos de valores, principios y construcción permanente de una identidad que merece ser promovida. Toda la historia cruceña, considerada desde esta perspectiva, apunta a señalar el momento actual como decisivo para enfrentar este desafío. Tenemos la obligación de rendir tributo a nuestros héroes, personas que sacrificaron sus vidas por conseguir días mejores para esta región. Personajes como el coronel José Manuel Mercado del Colorado, protagonista en la proclamación de la independencia de Santa Cruz, que se realiza un 14 de febrero en instalaciones de la Sala Capitular o Casa Consistorial del Gobierno de la ciudad capital, dándole un significado existencial a este trascendental acto, olvidado en la historia, donde Santa Cruz fue libre e independiente hasta el nacimiento de la República.